Es momento de la entrevista aquí en QWERTY, el programa de tecnología, y a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Una vez más nos acompañó, pero imagínense, ya hace un buen rato ante este público y en estos micrófonos que no son exactamente los del IMER porque lo estamos haciendo a distancia, pero me da muchísimo gusto darle otra vez la bienvenida a este espacio a Diego Lizarazo, quien es maestro y doctor en filosofía, profesor investigador de la UAM Xochimilco, y además pues una persona que ha escrito e investigado mucho sobre justamente cómo se relacionan las nuevas tecnologías con la educación y en particular el tema de la imagen en los medios de comunicación y pues en el ambiente también pedagógico educativo. ¿Cómo estás, querido Diego? Bienvenido una vez más a QWERTY. Pues un gusto, tocayo, un gusto de saludarte y de acompañarlos en este espacio tan interesante, tan dinámico. Espero que pueda decirte algunas cosas que interesen a tu auditorio. No, seguramente sí, pues porque no hace falta hacer mucha investigación para saber pues por qué estamos hablando de este tema. Apenas hace pues unos cuantos días pues las autoridades de la Secretaría de Educación Pública dieron a conocer pues que ya habrá oficialmente un regreso a clases este 24 de agosto, pero que se hará por completo a distancia, pues obviamente por el tema de la pandemia de la enfermedad COVID-19 que nos tiene a todas y a todos, empezando por los niños, pues encerrados en casa, y eso implica pues que tenemos que ponernos creativos sobre cómo podemos utilizar pues las distintas plataformas de comunicación que tenemos a nuestra disposición para este proceso de aprendizaje, y el gobierno pues encontró una manera a través de hacer una alianza con las televisoras en el tema de la educación básica, hay que decirlo. Entonces pues la primera pregunta, Diego, es ¿qué está pasando? Y te lo pregunto de la manera más genuina posible con la educación, en este caso con las universidades. Yo hace mucho que salí de la Benemérita Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué están haciendo las universidades en tu experiencia? ¿Cómo les tomó este tema de la pandemia? ¿Cómo reaccionaron? ¿Y qué están preparando rumbo pues, a el reinicio de clases para pues, el nuevo trimestre, el nuevo semestre, dependiendo de la situación académica? En el caso de la UAM, estarán a punto ya de iniciar clases en unas semanas. ¿Cómo le van a hacer con los alumnos y la educación a distancia? Bueno, mira, yo diría que en términos generales sí ha sido una especie de shock, no solamente social, económico, de salud, sino que también ha sido un shock para la educación. Aunque todas las universidades y en los últimos años, como todos sabemos, hay un impulso y una discusión sobre la virtualización de todas las actividades sociales y particularmente el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, la educación a distancia, todo eso se estaba discutiendo en el ambiente hace varios años, ¿no? Pero en realidad, aparte de algunos programas muy específicos de educación en línea, de educación a distancia que tienen universidades privadas y públicas en todas partes del mundo, a excepción de esos programas muy particulares, no había un gran proyecto de universidad en línea. Propiamente es algo, y esto es lo sorprendente y también lo interesante, es algo que la pandemia obligó a que las instituciones educativas lo echaran a andar, pues en un mes, más o menos, en unas cuantas semanas. Y el tema es que se obligó a eso porque si no hacemos eso, las universidades dejamos de ser pertinentes. Este es el asunto. Es decir, yo creo, te lo pondría en este escenario. Aparte de las universidades, en la sociedad contemporánea hay muchas agencias, instituciones, estructuras que ofrecen procesos de formación y de educación, que producen conocimiento y lo ofrecen a la sociedad. Las universidades son una de las instancias que produce conocimiento y está autorizada, digamos, institucionalmente. Pero esas instancias les llevan la delantera a la universidad, porque hace mucho tiempo están aprovechando estos espacios y estos instrumentos tecnológicos. Si con la pandemia las universidades se hubiesen detenido, aunque esto que estoy diciendo no es general, no todas las universidades han asumido el reto ni a las mismas velocidades, pero en términos generales sí podría decir que las universidades públicas han asumido el reto y varias universidades privadas también lo han asumido y han hecho el esfuerzo de transfigurarlo, digamos, de enfrentarse, transfigurarse a sí mismas, porque si no lo hacen quedamos fuera de la jugada y otras instancias aprovechan ese espacio para acopiar pues una generación que necesita de formarse, varias generaciones que necesitan de formarse y que están requiriendo en este momento una posibilidad de seguir educándose desde la casa. Es diferencial, las universidades privadas lo enfrentan de una manera, las universidades públicas lo enfrentan de otra forma. Efectivamente, nos agarró por sorpresa en la UAM, pues el trimestre que acaba de terminar, que terminó hace un par de semanas, a fines del mes de junio. Lo terminamos virtual, sí se hizo una transición a un modelo digital, y el próximo trimestre que inicia
el 31 de agosto inician las clases y va a terminar por ahí por el 7 de diciembre, no, un poco antes, ya a fines de noviembre, diciembre, termina el trimestre, también va a ser completamente virtual. Bueno, ¿qué hizo la UAM en particular? Pues echó a andar lo que llamaron el Proyecto Emergente de Educación Remota, que le llaman PER, y que básicamente yo creo que fue una buena respuesta. Básicamente fue echar a andar una cantidad significativa de plataformas y recursos digitales para poder ofrecerle a los profesores y a los alumnos ventanas como esta que estamos usando ahorita tú y yo, ¿no? Entonces compraron, digamos, el paquete completo de servicios de Google o hicieron convenio, no sé. Entonces estamos contando con Google Meet, hasta Google Classroom, todos los elementos. También estamos contando con salas, con licencias de salas de Zoom, pero tenemos un poco la flexibilidad. Creo que este ha sido el tema afortunado, digamos, o el tema en el que había una buena respuesta, que tenemos una flexibilidad para establecer con nuestros alumnos y alumnas distintas estrategias. Hay profesores que te diría, por ejemplo, que desarrollan sus cursos por videollamadas o lo hacen a través de mandarles información por el correo electrónico. Hay otros que utilizamos más el Zoom, por ejemplo, o esta plataforma. En términos generales, creo que la solución de Zoom y de Google Meet ha ayudado mucho. Ha sido como el elemento que se ha utilizado. Aunque contamos con otras plataformas también disponibles, digamos, que son interesantes y que la propia UAM ha tenido en ese sentido algunos recursos, ¿no? Como el Moodle, por ejemplo, ¿no? Y otra serie de plataformas que vienen desde hace varios años, ¿no? Ha sido un desafío porque la universidad, no todos los profesores de la universidad tenemos la misma competencia tecnológica. Es muy diferencial. Además, yo quiero que tomes en cuenta que en el caso de la UAM, y yo creo que es el caso de todas las universidades públicas, la UAM y la UNAM, la población docente no es una población joven, es una población de edad madura, y yo diría, pues en promedio la población de los profesores de la UAM está arriba de 55 años de edad, estará como por los 60 más o menos, aunque hay muchos profesores jóvenes, pero la mayor parte son profesores de mayor edad, porque la universidad pública es muy exigente en sus procesos de ingreso académicos y entonces solo entra gente que ya tiene doctorados, que ya tiene publicaciones, experiencia en investigación. Entonces no son de 30 años, es decir, eso lo logra después de los 45 años. Entonces, en términos generales, esta condición de la edad ha hecho un poco más difícil esta adaptación a las tecnologías. Y por eso entonces es diferencial, digamos, la ductilidad, ¿verdad? La flexibilidad, la facilidad con que las incorporan. Entonces yo diría, es un estado de shock al que se ha respondido de manera más o menos eficaz en el caso de la UAM, creo que en el caso de la UNAM también, echaron a andar clases en línea rápidamente. En algunos casos tenemos una mayor flexibilidad, es decir, podemos echar mano de lo que sabemos manejar mejor. Tengo claro que no todas las universidades públicas ha sido así. Conozco algunas universidades públicas donde les han impuesto un sistema específico y todos tienen que trabajar con ese sistema. Eso es una mala decisión en mi opinión, porque justo ¿Por qué? Ajá. Hay diferencias de competencias. Y hay el otro lado, quizás yo acaparo la palabra, perdóname. No, adelante, de eso se trata. Mientras no nos desviemos del tema, adelante. Justo el tema es, o sea, y es cierto, yo también lo he vivido como desde la parte de a veces desarrollar tecnología o hablar de tecnología. Cuando quieres imponerle una herramienta a una persona que jamás la ha usado, uno, vas a perder y dos, la otra persona va a terminar utilizando lo que siempre ha utilizado. Es decir, yo lo veo mucho con las herramientas estas de comunicación de mensajería, ¿no? Que en el ambiente laboral usa Slack, usa Microsoft Teams, o entre los desarrolladores y la gente más experta usa un sistema altamente encriptado como Telegram o Signal, y todos terminamos haciendo grupos del maldito WhatsApp, ¿a qué te refieres, no? Exactamente. Entonces, esa imposición es mala idea. Lo mejor, yo creo, es dar una flexibilidad, un conjunto de posibilidades y darles adiestramiento. Y bueno, el adiestramiento básicamente ha sido que nos han hecho tutoriales, que me parece buena idea, y nos mandan los tutoriales, y cuando uno tiene chance se mete al tutorial y le ayuda a entender cómo usar mejor los distintos botoncitos y los distintos iconos que tiene esto, ¿no? Pero el otro lado que te quería decir es, ¿qué onda con los estudiantes también? Es decir,
Yo te iba a hacer una pregunta de manera muy coloquial. ¿A quién le ha costado más trabajo esta adaptación? Porque no solo es un tema de competencias, por supuesto, es también el tema de acceso a herramientas, a la tecnología, a los recursos. Vaya, cosas tan elementales como electricidad, una computadora, una conexión a internet, ¿no? ¿Dónde hay más fricciones? No solo Sí, es de sin un lado. duda, sin lugar a dudas. No para todos los estudiantes ha sido fácil. Sí te puedo decir que más o menos en un estudio que hizo la propia UAM antes de echar a andar el PER, hicieron un estudio de cuáles eran las condiciones de conectividad y el dotamiento de equipamientos por parte de los estudiantes. Creo que estaba más o menos en el 80%, 85% contaban con computadoras, luego de los que no tenían computadoras, había una buena parte que tenía teléfonos inteligentes. Entonces, en última instancia, era una proporción cercana al 10%, algo así. Estoy diciendo sin que las cifras sean exactas, por supuesto, que no tenían manera, que tenían muchas dificultades para poder responder a un desafío en línea. Y ahí, bueno, lo que hizo la UAM es que generó un programa, me parece que fue muy pertinente, ¿verdad? Y muy oportuno, un programa para regalarles, para donar, no sé si sería un regalo o es un préstamo, eso no lo sé, tabletas con unos chips que permiten que se conecten durante 3 meses, creo, ¿no? No creo que haya alcanzado para cubrir a todos los que no tienen cómo, pero sí alcanzó para cubrir a una buena cantidad de ellos. Eso me parece que fue también una buena respuesta. En la UNAM desconozco, no sé qué se aplicó en ese caso de estos grupos de estudiantes que son minoritarios, pero que es gente que no tiene esas posibilidades. Ahora, te diré, por ejemplo, conozco también casos de otras universidades en provincia, donde hay muchas más limitaciones, de estudiantes que terminaron tratando de llevar su semestre con un teléfono celular, gastándose sus datos móviles, y los datos móviles les alcanzaban para 2 o 3 días de clase y luego ya no tenían manera. Es muy complejo. Quizás por eso es que en buena medida la estrategia del gobierno federal ahora ha sido pensar en la televisión, porque quizás tienen un dato un poco más claro de que no todos los estudiantes, o una parte importante, no tendrían posibilidad de conectarse en computadora en casa o siquiera con un teléfono inteligente, sobre todo porque los datos en México son caros. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos transicionando un poco al tema de, bueno, pues ya no hay de otra, ya estamos acá en nuestras casas, ya nos dijiste un poco los esfuerzos que se están haciendo en las instituciones de educación superior, particularmente en la UAM, para facilitar tecnología a los alumnos y poder tener este tipo de interacciones a través de herramientas como Google Meet, Zoom, Skype, etcétera. Pero ahora, ¿qué pasa con el aspecto pedagógico de cómo llevar una clase y un control de grupos, si se le llama así, no sé cuál es el término correcto en términos pedagógicos, ¿no? De cómo hacer que una sesión educativa sea lo suficientemente interesante, interactiva, retadora para el alumno, en un ambiente como el de su casa, en donde va a haber 10,000 distracciones, ni siquiera, no va a poder interactuar con sus otros compañeros, no hay un espacio para la socialización, y el espacio para la retroalimentación entre alumno y profesor pues también es más limitado, ¿no? ¿Qué están haciendo para hacer divertidas las clases, dicho de otra manera? Pues otra vez la respuesta no es homogéneo. Yo creo que hay desde las clases más aburridas y más pesadas, que los profesores se pasan 2 horas hablando. Pero no solamente es digamos, un problema de que el profesor tenga este modelo en la cabeza, sino que además está en relación con la capacidad y el conocimiento de los recursos que ofrece un determinado sistema, de un soporte de comunicación, ¿no? Por decirte algo, yo apenas descubrí hace poco que con Zoom puedo hacer subgrupos. Eso no lo sabía yo, ¿no? Y entonces puedo repartir mi grupo, que son 20 y tantos alumnos, en 5 grupos de 5, y entonces pueden trabajar ellos separadamente, lo que propicia que cuando ya no están viéndome a mí, se están viendo entre sí, entonces puede generar una dinámica de discusión, y luego lo llamo a una plenaria, y en la plenaria tratamos de intercambiar lo que alcanzó a desarrollar cada equipo, en fin, bueno. Entonces sí hay, digamos, ciertos recursos de los que se puede echar mano, pero esto depende, digamos, un poco tanto de las estrategias pedagógicas con las que usualmente trabajan los profesores. La UAM es una universidad que tiene una condición más o menos singular, porque tú sabes, tenemos un sistema modular, y ese sistema modular, a diferencia de los sistemas
tradicionales, más como los de la UNAM, están basados en el trabajo de los estudiantes, más que en el discurso académico. Entonces, sí tenemos un cierto hábito de generar grupos de trabajo, de generar espacios de discusión, de generar interacción con los estudiantes, y se puede hacer en el medio digital, es decir, tú puedes establecer conversaciones con los estudiantes, luego lo que tienes que hacer es controlar un poco que no todos hablen al tiempo, que haya una secuencia y una estructura de organización de las participaciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, como te digo, es diferencial, es decir, hay quienes logran desarrollar una actividad mucho más dúctil y hay quienes remiten más bien a sus conocimientos y a sus modalidades de trabajo y entonces se echan esos chorizos de varias horas que son realmente muy pesados y muy difíciles. Claro, yo pienso en un estudiante que se pasa, como tú decías, 6 o 7 horas sentado frente a la computadora, eso es agotador, ¿no? Es agotador, sobre todo si nada más estás escuchando lo que otros dicen, ¿no? Pero creo que también ahí se requiere una participación de los propios estudiantes, es decir, los estudiantes pueden plantear, sugerir ideas, plantear modalidades de participación, de conversación. Te voy a decir que para nosotros los profesores el sistema en línea y digital es realmente una gran cantidad de trabajo adicional. Es decir, no, si tú lo quieres hacer un poco mejor, yo tradicionalmente quiero confesarte, no preparaba mis clases presenciales, porque yo ya tengo todo, pues digamos, cierto conocimiento, entonces llego más bien, planteo mis ideas, No, y llevas haciéndolo llevo años. haciéndolo años, discuto con ellos, luego genero dinámicas, pero en una clase en línea, tú necesitas preparar materiales, necesitas conseguir videos, necesitas hacer diagramas, necesitas hacer esquemas. Y todo eso es una gran cantidad de trabajo adicional al trabajo que tú realizabas tradicionalmente, que yo empleaba el tiempo que no empleaba en clase, en investigar, por ejemplo. Entonces, sí es más trabajo, es muy demandante. Luego, si tú estás asesorando tesis, como es mi caso, por ejemplo, pues prácticamente con cada alumno es una dinámica de interacción y de tiempo dedicado a cada alumno en el que prácticamente tu día está completamente saturado de trabajo, ¿no? Entonces, es más desafiante para los estudiantes, pero también exige más trabajo por parte de los profesores. Ahora, creo que sí se pueden generar ciertas metodologías para que esto sea menos arduo, pero esas metodologías requieren que dos cosas, yo diría: imaginación, ¿verdad? Echar mano, quizás investigar un poco y ver qué recursos hay. Y por otra parte, hay que invertirle tiempo y trabajo. Oye, te voy a hacer una pregunta pues muy directa, ¿sí? y hasta muy brusca. ¿Qué va a pasar con esta generación de niños y jóvenes que les tocó este momento tan complicado del COVID y de la educación a distancia? Veremos dentro de unos años que es una generación que tuvo un hueco y una deficiencia en comparación con las generaciones que pudieron tener un ciclo completo de su escuela presencial. ¿O tú confías de que este proceso de reacomodo y adaptación no necesariamente lastimará, digamos, el legado educacional o del aprendizaje de estas nuevas generaciones a largo plazo? Mira, yo creo que sí va a dejar un vacío, sí va a dejar un hueco. No, por supuesto que justo en el sentido que tú decías, ¿cómo estamos respondiendo a esto? La respuesta a esto ha sido una respuesta precipitada por un factor que nos rebasó a todos. Entonces no estábamos del todo preparados. Yo te diría, por ejemplo, los estudiantes universitarios que llevan laboratorios o que llevan talleres, claro, el caso de comunicación, el caso de los biólogos, el caso de los arquitectos, en fin. Si no hay manera que tú puedas suplir realmente un taller de cine, de iluminación y de edición quizás un poco más, pero no del todo. Pero tú no puedes suplir un taller en el que usas cámaras de cine o cámaras de video, de televisión, o aprendes a iluminar con el celular que tiene tu estudiante en la casa. Ese va a ser un hueco, es decir, los talleres para la adquisición de estas competencias y habilidades tecnológicas prácticas, esas habilidades de uso de dispositivos, de apreciación estética, según lo que tú vas generando en los dispositivos in situ en un taller. Y ni me imagino los colegas de biología, por ejemplo, pues eso no lo vas a poder suplir. Eso va a ser un hueco, efectivamente, como tú dices, un vacío,
En las universidades seguramente vamos a tener que pensar el próximo año cómo generamos, si, esperemos que el próximo año ya podamos tener la condición de pisar más allá de la puerta de la casa. No estamos del todo seguros, pero esperemos que así sea. Pero el próximo año necesitaremos generar modelos de remediación para que esta generación pueda suplir por lo menos parte de lo que les faltó, ¿no? Pero el otro lado también es que creo que van a tener aprendizajes que no tenían los estudiantes de generaciones anteriores. Es decir, este desafío de trabajar solo en casa, de tratar de mantener una dinámica, de sostener tu formación universitaria a través de medios virtuales es un aprendizaje muy importante. Y es un aprendizaje de esta generación. No, bueno, y un aprendizaje que servirá para la nueva realidad también del mundo laboral. Ojalá, como bien dices, el próximo año podamos regresar a los espacios sociales compartidos, a las oficinas, a los centros educativos, a las aulas. Sí. Pero en una de esas no solo por la enfermedad, por la pandemia, sino porque las mismas empresas también ya le están viendo muchos beneficios, bueno, empezando porque se están ahorrando la electricidad y la renta de oficinas, y el tema del home office, como se le dice en inglés, de trabajar desde casa, llegó para quedarse, y entonces, pues sí, los alumnos de esta generación, los estudiantes de esta generación ya están más que preparados. Sí, ahora, ¿no? Yo pienso, justo, el home office y el trabajo a distancia, etcétera, es un componente de la sociedad que viene. No creo que sea totalizador, no hay los procesos fácticos y la gestión en el espacio fáctico es irreductible. Va a potenciarse este elemento sin que signifique que entonces ya todo va a ser virtual y remoto, no lo creo. Pero sí hay una serie de elementos en el home office y en el trabajo en línea, etcétera, que son rentables económicamente, por supuesto, porque efectivamente la infraestructura espacial se desplaza a los trabajadores. Y en ese sentido hay una plusvalía ahí que va a ser muy interesante para el capitalismo informacional y el capitalismo contemporáneo. A mí nadie me está subsidiando el recibo de la luz y créeme que me vendría muy bien. Pero bueno, y también hay un tema, como decíamos, en la internacionalización del trabajo. También hay muchas empresas globales, pues que justo esto también refuerza la teoría de que es posible trabajar con equipos multidisciplinarios, inclusive en horarios distintos. Y ahí nos tienes contestando llamadas a las 8 de la noche porque en el sudeste asiático son las 9 de la mañana. Entonces, bueno, también viéndolo por el lado amable está ese otro factor. Se nos está acabando el tiempo, Diego, pero no puedo dejar de preguntarte pues tu opinión sobre el anuncio del gobierno y el uso de las grandes cadenas de televisión concesionarias, de la televisión privada, como se le conoce, Televisa y TV Azteca, para iniciar cursos a distancia en este nuevo regreso a clases. ¿Cómo lo ves? ¿Tenía alternativa el gobierno o de plano tú dirías, pues es que bueno, no? Yo creo que se puede leer de dos lados. Primero, nos da un poco una suerte de diagnóstico de la condición contemporánea. Televisa desde mucho tiempo ha sido quizás el sistema principal de educación pública en México, no ha sido la SEP, esa es mi opinión. Y aquí se confirma, no importa si es un estado liberal, neoliberal o de izquierda o progresista, sigue siendo el principal sistema de educación público del país. Eso me parece que está más o menos claro aquí. Justo por lo que decía hace un momento, porque en realidad ellos controlan la infraestructura comunicacional del país, ese es el tema, claro. Y la educación es imposible. Y también ya ofrecen servicios de internet, dicho sea de paso. Claro, por supuesto, es decir, en esa franja completa de lo medial a lo postmedial, ellos controlan el sistema, la infraestructura de comunicaciones del país y no hay educación sin infraestructura de comunicaciones. Eso es lo que nos está mostrando esto. Yo lo que creo es que es una respuesta dada en una coyuntura en la que efectivamente era la solución de la que tenían que echar mano, porque tenían que resolver el tema de que los niños se sigan educando, no pueden, digámoslo así, declarar un semestre y un año muerto. Entonces echaron mano de lo que en una lectura y en un diagnóstico muestra cómo podemos cubrir a nivel nacional las necesidades de suministro de contenidos, porque ni siquiera es de procesos pedagógicos, es de puro suministro de contenidos, ¿no? En el modelo más básico de la educación bancaria. Bueno, ahí encontraron esa solución. Lo que creo es que esto muestra la necesidad, si la 4T se lo toma en serio, de pensar cómo se genera una red y un sistema de comunicaciones para la educación en el país, porque no lo tenemos.
Sí, porque toda la historia de México moderno, eso ha sido capital de las corporaciones privadas. México tiene ya un cierto sistema de comunicaciones públicas, están articulados en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, son televisiones y radios de los estados, de la Ciudad de México, algunas universitarias, etcétera. Es una red interesante. Yo creo que esa red hay que potenciarla, que esto muestra la necesidad de potenciarla, de darle más recursos. Se necesita meter recursos en la educación, en la comunicación de manera seria, y con el tiempo quizás esto pueda generar un espacio para la educación, para la cultura, para las funciones que tiene que tener la comunicación en términos sociales. Pues Diego, se nos acaba el tiempo, ya sabes cómo son estas cosas, pero en verdad muchísimas gracias por compartirnos de una manera tan franca, tan honesta, desde tu posición de como docente también, cómo se está viviendo esta transición que ya no va a ser tan corta, que no estamos hablando de una transición de momentánea, sino algo que seguramente se prolongará durante más de lo que muchos sospechábamos. Muchas gracias en verdad por tu tiempo, querido Diego, maestro y doctor en filosofía, maestro e investigador de la UAM Xochimilco. Gracias, Diego Lizarazo. Un abrazo, gracias, suerte a todos. Oye, ya no te pregunté, pero si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿tienes alguna cuenta de Twitter, de Facebook, redes sociales, correo, algo que nos Tengo un Twitter que se llama que es @dilizarazo, di de decir, di, y mi apellido, Lizarazo con Z las dos. Recientemente empiezo a retomarlo después como de un año de que ni lo pelaba, ¿no? Lo de hoy es TikTok, ya mejor voy a salir con TikTok. Y de otro lado tengo un Facebook, Diego Lizarazo Arias, es un Facebook que también de vez en cuando lo visito. Mi correo electrónico diegolizarazo@hotmail.com. Tengo un canal de YouTube que tengo una serie de videos sobre la teoría crítica contemporánea, de hecho 2 series de video que han ganado premios internacionales por fortuna. Entonces en YouTube pueden buscar Diego Lizarazo y ahí aparece mi canal, ahí cerca de, no sé, como 20 y tantos videos cortos hechos en animaciones. Puede interesarle a la gente de repente ese material.